Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica, soy su profesora de violencia de género y como ya nos hemos presentado en el foro, vamos a evitar esa parte, así agilizamos un poco más el contenido de esta primera clase que les voy a dar de esta manera asincrónica. Bueno, veo que el manual está dividido en dos unidades. En la primera unidad es la parte general, donde vamos a encontrar conceptos específicos de violencia de género, sus tipos y modalidades. Y en la segunda parte va a ser un poco más específica y va a tratar específicamente sobre los delitos de género en el Código Penal argentino y los protocolos de actuación que tenemos vigentes nosotros dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Bueno, primeramente podemos decir que el objetivo que tenemos para esta materia es que el cursante pueda analizar y comprender el concepto de una sociedad patriarcal, que pueda comprender el concepto de género y de sexo y diferenciarlo, y también que pueda tener una mirada activa y reconocer las violencias de género para de esa manera actuar de forma proactiva y conocer, por supuesto, la legislación vigente en la materia. Bueno, por lo que vemos en el manual, hay una primera parte donde los introduce en lo que es el patriarcado y por qué surge esta necesidad de establecer las violencias de género. Eso es una parte introductiva, por lo tanto voy a dejar que ustedes los lean en forma consciente y me voy a dedicar más bien a desarrollar algunos conceptos de la materia para que queden de alguna manera clarificados, y si hay alguna duda nos vamos a encontrar en la clase de consulta que vamos a tener en vivo, que lo vamos a definir próximamente en el foro, la fecha y el horario. Bueno, primero que nada, si bien cuando uno lee los manuales de violencia de género parecería ser que es un mundo y dice, bueno, ¿por dónde empiezo con todo el material que existe sobre esta temática? Para hacérselo más fácil, creo que podría decirles que nosotros, Argentina, como país, tenemos que tener leyes que protejan y que persigan y que prevengan la violencia de género, porque Argentina ha realizado, ha suscrito dos tratados, muchos tratados, pero en esta materia dos tratados de muchísima importancia que son la Belén do Pará, la Convención de Belén do Pará y la convención denominada la CEDAW, que es la convención es la convención de erradicación de discriminación de todos actos contra la mujer, de discriminación contra la mujer. Estos tratados internacionales que suscribió Argentina, insisto, son convenios mediante los cuales se obliga a realizar políticas públicas tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género a través de sus leyes nacionales. Es decir, se ha obligado a trabajar toda esta temática y la forma de ejecutar esa obligación es a través de del dictado de leyes y reglamentos a través de decretos o protocolos de actuación que, como veremos más adelante, son meras guías de actuación o recomendaciones para trabajar de manera uniforme. Esta obligación internacional que contrae Argentina es muy importante porque en el caso que Argentina o cualquiera de los países firmantes la incumplieran, coloca a la Argentina en una situación de deudora internacional. Puede ser demandada y se pueden reclamar sumas muy cuantiosas porque habría un incumplimiento a un tratado, a un convenio con una jerarquía muy importante dentro de nuestra pirámide normativa. Bueno, con respecto entonces van a ver dentro del manual muchas convenciones. Para mí las más importantes son estas porque de ahí en más, digamos, se ve la inclinación de Argentina con respecto a la protección de estos derechos. Y después van a ver en el manual, por ejemplo, en violencia laboral, que existe lo que aparece como OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, o el convenio sobre tratados de protección de derechos políticos y sociales de las personas. Es decir, son todas convenciones tendientes a proteger a lo que muchas veces se consideran minorías o población más débil con respecto a otra.
Una vez que Argentina, como ya dijimos, suscribe estos tratados internacionales, la ley más importante que tenemos en esta materia, la que es rectora en todo esto, va a ser la 26485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley, que tiene un título muy largo, en realidad lo que hace es establecer trata de ser lo más abarcativa posible para contener a todos los casos probables que puedan suceder con respecto al entendimiento de la violencia de género. ¿Por qué? Porque después van a encontrar en el artículo 4 de la ley la definición de violencia de género, donde se va a establecer que, ustedes como verán, es bastante abarcativa. Dice que se entiende por violencia contra la mujer toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física y psicológica, la sexual, la económica, patrimonial, como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las ejercidas por el Estado y por sus agentes, y después empieza a desarrollar qué se considera indirecta, qué se considera ámbito privado y ámbito público. Es decir, es muy abarcativa y se da en un marco siempre de una relación desigual de poder entre el sexo masculino y el sexo femenino. Eso es muy importante entenderlo, porque no siempre vamos a estar en presencia de un delito agravado por violencia de género si no se da este contexto de violencia o esta supremacía o ese intento de imponer esa supremacía del hombre por sobre la mujer. Fíjense que cuando hablamos de violencia de género, tienen que tener bien en claro que la violencia de género no es un tipo penal. No existe ningún artículo en el Código Penal que diga aquel que cometiera violencia de género le corresponderá a tantos años de prisión. No existe, porque no es un tipo penal. La violencia de género aparece como un agravante, un calificante, es decir, aparece como una situación, un plus extra a una figura ya penal establecida por el Código Penal. Es decir, si yo voy manejando un auto como hombre, yo, Roberto, voy manejando un auto, choco, embisto el auto que es conducido por una mujer y ésta muere, no estamos en presencia de un femicidio. Eso fue un acto, puede ser un homicidio culposo, pero de ninguna manera va a estar configurado dentro de un contexto de violencia de género. Siempre tiene que existir una intención, una supremacía, una situación que genere y que haga establecer y probar ese contexto de violencia de género para agravar ese delito. Fíjense ustedes que la violencia de género es transversal en toda nuestra legislación. ¿Qué significa que sea transversal? Que va tocando tocando diferentes leyes. Por ejemplo, en el Código Penal, que es una ley, el Código Penal es una ley de fondo nacional, vemos que, por ejemplo, se modificó el artículo 80 del Código Penal, que después lo vamos a ver más adelante, donde establece, o define, mejor dicho, el femicidio, estableciendo que es el homicidio causado por un hombre a una mujer en contexto de violencia de género. Lo especifica. Después, por ejemplo, hay numerosas normas, como en el Código Procesal, que establece que los fiscales, por ejemplo, pueden tener los criterios que ellos tienen, por ejemplo, para hacer un juicio a prueba, los criterios de oportunidad que se llaman. Bueno, cuando existe violencia de género, cuando el caso está agravado por violencia de género, en principio ese fiscal no podría utilizar esos criterios de oportunidad, no podría acercar a las partes, por ejemplo, en una mediación, porque está expresamente prohibido por la ley. Si bien encontramos, ustedes me van a decir, yo conozco un caso en el norte de Santa Fe que pasó, bla, 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 es cierto, ha pasado, pero también es cierto que, por ejemplo, un juez que permitió esa situación en este momento está con un juris de enjuiciamiento. Es decir, legalmente hay cuestiones que no se deben hacer, que en la práctica pueden pasar, pero algunas veces tienen sus consecuencias, ya sea jurídicas o políticas, porque hay organizaciones de defensa de derechos de derechos en favor de la mujer que han propiciado, digamos, este juicio político a este juez que estableció, por ejemplo, en un caso particular, que el agresor le pagara una indemnización a la víctima y que así se quedara su pena cumplida, cuando ese agresor ya tenía varias causas por violencia de género contra otras mujeres.
Bueno, me fui un poquito del tema, pero bueno, volviendo al concepto madre de violencia de género, entonces tenemos que saber que es un concepto muy amplio, muy abarcativo, que se establece, como ya dijimos, que tiene que establecerse entre relaciones de desigualdad de poder, donde de alguna manera se limite, ya sea parcialmente o totalmente, el ejercicio del derecho de la mujer, ya sea con relaciones interpersonales en sus ámbitos públicos o privados, puede ser dentro de su hogar como también puede ser fuera, en el trabajo. Pueden ser por vínculos de parentesco, de consanguinidad, por afinidad, por matrimonio, por relaciones o uniones de hechos pasajeras o noviazgos. Es decir, ni siquiera es necesario que sea actuar la convivencia del agresor para que se configure esta violencia de género. Bueno, tenemos que tener en cuenta entonces que la ley establece que la violencia de género tiene tipos y modalidades. Esto está todo en la 26485, en el artículo 5 y 6, que va a enumerar los tipos, que son las clases de violencia, es decir, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica patrimonial, la sexual, la simbólica, la política. Es decir, son clases o tipos de violencias que pueden existir. Después nos va a definir a las modalidades. ¿Las modalidades qué son? Las modalidades es en dónde se va a desarrollar este tipo de violencia, es decir, es la forma y el lugar o la modalidad en la que se va a realizar este tipo. Es como si fuera el tipo, el género y las modalidades, las especialidades, para que ustedes puedan distinguir entre una y otra. Entonces, en un caso concreto, bueno, primero enumeremos las modalidades. La modalidad, entonces tenemos la doméstica, la institucional, que es una de las que más nos importa porque nosotros podemos ser sujetos activos de esa violencia. Y ojo con la violencia institucional, porque en el manual podemos encontrar muchas veces la definición o la leyenda violencia policial. No se confundan, violencia policial no existe, en todo caso es la violencia institucional ejercida por empleado o empleada policial, empleado policial, perdón. Entonces, la violencia va a ser siempre institucional, que es aquella ejercida por cualquier empleado de la administración pública, entes descentralizados, funcionarios estatales, incluye inclusive a sindicatos, asociaciones, es decir, se fue inclusive ampliando esta modalidad, abarcando a más sujetos que pueden ejercerla en el uso de sus facultades o en el ejercicio de sus funciones. Bueno, después tenemos otras modalidades como ser la laboral, contra la libertad reproductiva, la obstétrica, la violencia en el espacio público, que es el acoso callejero, que tiene que tener la circunstancia de que sea una agresión con contenido sexual y que la víctima se sienta suficientemente agredida o afectada por esa violencia, digamos, en el sujeto activo. Esta violencia, por ejemplo, tiene la característica de ser una contravención. Fíjense que acá en este caso no siempre estamos hablando, por eso hablaba de la transversalidad, que no solamente lo vamos a ver en el Código Penal, por ejemplo, lo vamos a ver en el Código de Falta. Asimismo, por ejemplo, la violencia psicológica no la vamos a ver en ningún tipo de legislación específica, sino más bien está en la 26485 que la define. Y va a tener consecuencias no siempre de tipo penales, como la privación de la libertad, sino que muchas veces va a tener una consecuencia o una reparación de tipo económica, ¿no? Bueno, otra modalidad que era la última que quedaba era la violencia pública política contra las mujeres, que esa está dentro del tipo de la violencia política. Es una de las últimas incorporadas y tiene relación con la restricción, el hostigamiento, el acoso, o sea, todas las acciones tendientes a que las mujeres no se desarrollen políticamente, ya sea para intervenir en algún partido político o para ejercer sus derechos políticos. Tiene que ver con esa situación. Recuerden que en otras capacitaciones han visto la ley de paridad de género o la ley de equidad, que fue primero la de equidad, la de cupo, perdón, la ley de cupo y después la de paridad.
en donde primero las mujeres lograron un determinado porcentaje digamos, de mujeres dentro de una lista, y hoy por hoy, con la ley de paridad, tiene que existir el 50% dentro de las listas, en las elecciones de los partidos políticos, tiene que haber la misma cantidad de varones y la misma cantidad de mujeres. ¿Para qué es eso? No es caprichoso, es para lograr que exista una comunidad, una integración de los dos géneros, que se respete esa paridad dentro de las bancas que van a constituir, ya sea las cámaras de diputados, la Cámara de Senadores, o también los consejos y el Consejo Deliberante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se sabe, está totalmente asumido de alguna manera, de que la mujer y el hombre tienen perspectivas diferentes en cuanto al desarrollo de preocupaciones individuales y sociales. Los proyectos de ley presentados por las mujeres muchas veces tienen que ver con el contenido familiar, con contenidos muchas veces de contenido social, y el hombre tiene una mirada un poco más pragmática, siempre está más dirigida a la macro-microeconomía. Es decir, en términos generales, digamos, es conveniente los dos géneros porque se logra abarcar aspectos o ámbitos que son interesantes para toda la sociedad. Bueno, otra vez me voy un poco del tema, pero como es una de las modalidades más nuevas incorporada, quería aclararle por qué era la necesidad de incorporarla, para que justamente las mujeres podamos ejercer ese derecho de denunciar alguna violencia política en el caso que no se nos permitiera, no se nos accediera, se nos restringiera o se nos acosara de alguna manera para no ejercer o cargos políticos o nuestro derecho a voto, por ejemplo. Yo les quería comentar de que inclusive se encuentra en tratamiento dentro de, creo que tiene ya la aprobación de Congreso, de la Cámara de Diputados. Es una ley que está trabajando sobre otro tipo y otra modalidad que va a ser la violencia digital. Esto va a ser muy interesante, sobre todo nosotros en el ámbito policial lo tenemos que tener muy presente, porque es nuevo tipo y la nueva modalidad que se está dando. Quienes trabajen, quienes estén trabajando en las comisarías de la mujer, por ejemplo, sabrán que se presentan cada vez más casos, ya sea de acoso, hostigamiento, de publicaciones en medios telemáticos, ya sea por WhatsApp, por redes sociales, donde se violenta la identidad digital de la mujer. Es una ley que va a estar focalizada en, primero, conceptualizar la identidad digital y después proteger las posibles violaciones a esa identidad digital, que conlleva muchas veces a la afectación de otros derechos de la mujer. Por ejemplo, el derecho a salir de su casa, muchas veces con la pornovenganza, por ejemplo, que es muy común, que es por medio de quizás la pareja se ha tomado videos en la intimidad o se ha sacado fotos en la intimidad, y luego de la ruptura, muchas veces el varón ejerce con eso un método extorsivo para obtener una reconciliación o determinados actos que le pide a la mujer, manifestando que si no va a ser pública esos videos o esas fotos. Estas situaciones muchas veces llevan a la mujer a contraerse, no querer salir de su casa, sentir vergüenza, no tener esa libertad ambulatoria, es decir, se van restringiendo otros derechos a partir de esa violencia ejercida por medios telemáticos o viralización en las redes. Hoy en día es muy común, se está trabajando desde la Policía de Investigaciones, desde el Departamento de Cibercrimen, se está trabajando mucho en cómo proteger este tipo de pruebas, sobre todo conservar para después poder llevar adelante algún tipo de investigación y poder probar algún tipo de delito, que en la actualidad tenemos que recurrir a otras figuras porque no tenemos específicamente esta ley que determine el tipo y modalidad para, dentro de estos delitos que pueden anexarse, agravarlos o contextualizarlos en lo que sería la violencia de género. Bueno, eso como novedad se los traigo, que seguramente muchos ya sabrán que en la práctica, como es siempre, el delito muchas veces le gana en la carrera delictiva, siempre el delito va más rápido que la ley. Es decir, se están dando estas situaciones, lo que nos obliga a pedir o lograr que se reglamenten estas situaciones para encontrar una respuesta policial y jurídica, ¿no?, de intervención real del Ministerio Público de la acusación.
Bueno, esto creo que más o menos es lo que cierra la unidad 1. Yo no les quiero definir los tipos y las modalidades porque entiendo que ustedes lo van a memorizar o lo van a ir viendo, y si tienen alguna duda después lo charlamos en la clase. Yo creo que no tiene demasiados secretos. Sepan que, por ejemplo, la violencia física, o mejor dicho, todas las violencias les cabe la tentativa. Por lo tanto, puede ser haber sufrido un daño físico cuando dice o la posibilidad de que se pueda ocurrir, es decir, la posibilidad latente puede ser una tentativa. ¿Ah? Básicamente, para que sepan, la violencia psicológica es dentro de las estadísticas que tiene la Corte, la Oficina de la Mujer que trabaja en esta temática, es la violencia con mayor cantidad de denuncias nacionales, es la forma más común. Ustedes habrán visto en otros cursos el ciclo de la violencia, y que dentro de la violencia psicológica es la que comienza generalmente ese ciclo de la violencia hasta llegar, ¿no es cierto?, al momento de explosión que puede ocurrir en su máxima expresión un femicidio, por ejemplo, o un transvesticidio, que por eso mismo ocurre, siempre comienza con este tipo de violencia psicológica. La violencia sexual es la violencia, como todos sabemos, que puede ocurrir dentro del matrimonio. Eso que quede claro, es decir, no existe la posibilidad que porque las personas tengan una convivencia basada en un concubinato o un matrimonio, la mujer tenga la obligación del débito conyugal, que se llamaba antes nuestro Código Civil de Vélez, que está derogado. No existe esa obligación de prestación de débito conyugal. Por lo tanto, cualquier tipo de invasión, de agresión, puede ser considerada un abuso sexual. La económica y patrimonial, que generalmente no presenta mayor inconveniente porque es la distracción de los medios económicos de la mujer. Muchas veces ponemos los ejemplos de cuando le retienen la tarjeta de débito a la mujer, o la manejan económicamente a través de decir, bueno, le dejan determinada cantidad de dinero muy mínima para que pueda administrar el hogar, o el hecho de distraer, por ejemplo, los bienes de la sociedad conyugal. Viene una mujer y dice, mi esposo vendió el auto y no me pidió el asentimiento en el 08, eso puede configurar perfectamente una violencia económica patrimonial. Después tenemos la simbólica y la política. Las simbólicas sabemos que es cuando se la coloca a la mujer en un lugar la coloca a la mujer en una situación inferior al hombre, se las denota, se dice, o sea, si, por ejemplo, cuando vemos afiches de mujeres sin ropa, cuando se la utiliza como un símbolo sexual, es decir, tiene que ver con poner a la mujer en un lugar en donde se la cosifica o se la utiliza como, más que nada, poniéndola en un lugar sexual más que nada. Y la política es la que veníamos hablando con la modalidad, yo creo que ha quedado básicamente desarrollada. Bueno, tengan mucho cuidado con diferenciar, como les dije, la violencia institucional, que puede ser ejercida, la modalidad de violencia institucional, que puede ser ejercida por nosotros como funcionarios policiales. También pueden ser realizadas por un enfermero, pueden ser realizadas por un maestro, es decir, por cualquier persona que ejerza una función pública. ¿Está? Eso tengan en cuenta el tema de la violencia institucional, tengan en cuenta la diferencia de la modalidad laboral, que es cuando colocamos a la mujer, por ejemplo, no percibe igual remuneración por igual tarea, cuando recibe acosos dentro de su trabajo, y siempre tengan en cuenta que la violencia puede ser una acción o una omisión. Es decir, por ejemplo, yo trabajo en una asesoría letrada y podría ser un caso de violencia de género que mi jefe me entregue menos expedientes a mí porque considera que no le gusta la forma en que yo dictamino, o me trata de manera tal que sienta de que yo no soy útil, que no sirvo para nada en la oficina. Es decir, esas son omisiones dentro de un contexto de violencia de género. Una cosa, por ejemplo, que estén reunidos 3 o 4 varones y una mujer en una reunión, y que los varones digan, por ejemplo, son 4 varones y una mujer, y digan, bueno, se termina la reunión y dice, como resolvimos los 4, va a salir el proyecto de tal manera. Eso es una violencia de tipo simbólica.
no es laboral, es simbólica, porque la está poniendo a la mujer en un lugar de disminución, en un lugar secundario, en un lugar casi invisible. En cambio, la violencia, como veníamos hablando, laboral, tiene que ver con cuestiones de hostigamientos, de acoso o de omisiones dentro de una relación laboral estricta, digamos. Otra cosa que puede ser interesante, bueno, tengan en cuenta la violencia muchas veces contra la libertad reproductiva, les cuesta focalizar algún ejemplo, tengan en cuenta que es cuando por ejemplo, a las mujeres se les quiere imponer la cantidad de embarazos que tengan, o se las quiere obligar a atarse las trompas dentro del hospital. Es decir, es eso, es no respetar que esa mujer quiera tener la cantidad de hijos que quiera y en los intervalos que quiera. Es decir, en los centros de salud, generalmente que son los que tienen este tipo de relación, no pueden imponerle sus decisiones o lo que mejor consideran para su salud, por ejemplo. No puede ser algo obligatorio. En todo, a mí me gustaría que ustedes supieran otra cosa que les va a servir en general para el trabajo de cuando reciben este tipo de violencias, que es que hay un principio fundamental que atraviesa toda la violencia de género, que es el principio de consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Cuando tenemos una víctima que nos viene a relatar un caso de violencia de género, nosotros como funcionarios policiales tenemos la obligación no solo de tomar la denuncia, sino también de asesorar a esa víctima, de relacionarla con el sistema y de hacerle saber todos los caminos que va a atravesar esa denuncia. Como bien sabemos, la violencia de género no es un delito cometido en ocasión de violencia de género, no tiene un solo camino, es decir, el camino penal, que sería, si la persona insta el artículo 72 del Código Penal, iniciar un expediente y comunicar al MPA, sino que también tiene otro camino, que es el de la vía civil, el de la vía de los tribunales colegiados de familia, en donde esa víctima puede también pedir otro tipo de medidas que van a tender a cuidarla, a protegerla, como por ejemplo se puede pedir el botón de pánico, la exclusión de la agresión del agresor del hogar, se pueden pedir provisoriamente alimento para hijos menores, impedimentos de contacto. Bueno, son todas cuestiones o acciones o protecciones civiles que no van por el mismo camino que el penal. Entonces nosotros, cuando llega esa víctima, tenemos que decirle todas las consecuencias que tiene esa denuncia, todos los caminos que pueden tomar y todo lo que puede ir pasando en adelante. Y esa víctima tiene que asumir ella la responsabilidad de decidir si avanza o no avanza con esa denuncia. Nosotros de ninguna manera, aunque percibamos y digamos, esta señora tiene que denunciar, este caso tiene que investigarse, podemos obligarla a que realice la denuncia, porque en ese caso estaríamos apropiándonos nosotros de algo que es de la víctima y que la víctima tiene que lograr empoderarse para poder atravesar todos esos procesos y todos esos caminos. Independientemente de que una vez realizada la denuncia, si la víctima viene, sabemos que no se puede sacar esa denuncia porque el Estado tiene la persecución después de la investigación de ese caso. Pero independientemente de eso, en la primera etapa donde la persona tiene que decidir qué hacer, si denuncia o no denuncia, es nuestra obligación el respeto por la víctima, tener una mirada empática, una mirada proactiva, una mirada activa, no solo del denunciante, de los que nos cuenta verbalmente, sino de su comunicación corporal, para saber que esa persona nos está depositando una parte de su historia y que puede ser el momento de que la cambie o no. Y si nosotros tenemos que tratar de contener a esa víctima y de lograr que ella entienda que tiene derecho a vivir una vida sin violencia y que tiene derecho a que el Estado la ayude para cumplir con esa finalidad, y también tiene derecho a que se respete, que no quiera proseguir, que una vez que nosotros intervenimos y le contamos todo lo que va a pasar, por ejemplo, si es un caso que amerite prisión preventiva, ese hombre va a quedar preso y quizás ese hombre es el proveedor económico de la familia y ella sabe que esa situación puede generarle otro tipo de malestar o
que si bien todos creemos que es importante y que ella la debe hacer para cambiar su vida, también es importante respetar la decisión que tome esa persona y en el momento en que lo quiera hacer. Por eso muchas veces cuando una víctima hacía la denuncia en la comisaría, después volvía y se reconciliaba, muchas veces los operadores decíamos, oh, y otra vez vuelve con la misma historia, o y si después va y se reconcilia. Bueno, todos sabemos que eso es el círculo de la violencia y que es muy difícil para la víctima salir de ese círculo para comenzar a ver su historia más como un espectador y no ya tanto en ese barullo que no lo deja pensar con claridad. Entonces, más que nada, me interesaba cerrar esta primera parte con eso, con que analicemos, sobre todo los operadores que trabajamos en violencia, que analicemos que muchas veces es muy importante como primera medida tener ese consentimiento informado de la víctima, que la víctima sepa todos los pasos que van a seguir en adelante y que ella esté dispuesta a atravesarlo con nosotros, conteniéndolo como operadores en esta materia. Bueno, les dejo un saludo cordial y nos vemos en la próxima clase.